En el corazón de la base militar, un infierno está desatándose. Por favor, ayúdenos. Ese fue el mensaje anónimo que llegó a la terminal segura en la quietud de la madrugada, cuando todos dormían. ¿Quién demonios lo había enviado? La general de división quedó perpleja por una segunda razón, una que le heló la sangre en las venas. El mensaje provenía de la base donde servía su propio hijo. Como madre soltera que había criado a su hijo sola mientras ascendía en las filas de un mundo de hombres, la general de división Ximena Ríos tomó una decisión. Esta vez, no actuaría como comandante de la 7ª Región Militar, sino como una madre. Iría a verlo con sus propios ojos. Y así, haciéndose pasar por una visitante común, Ximena se presentó en el puesto de control de la base. Pero lo que encontró allí fue una escena que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Oiga, señora, esta identificación es falsa. ¿Cree que esto es un juego? Lárguese de aquí ahora mismo. 10 minutos después, esa base militar sería sacudida hasta sus cimientos. La madrugada del 14 de febrero de 2025, a las 2 de la mañana, una luz tenue parpadeó en el dormitorio de la general de división Ximena Ríos, comandante de la 7ª Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Era la terminal de cifrado sobre su escritorio, el enlace de comunicación de emergencia directo con su comando. Un mensaje a esa hora nunca era una buena señal. Ximena, todavía en su pijama de seda, se levantó y tomó el dispositivo. En la pantalla, una frase corta y una fotografía. En la 38/A. Zona militar, se está viviendo un infierno. Ayuda. El remitente era anónimo. La foto adjunta mostraba a un joven soldado con el rostro ensangrentado y amoratado. Estaba acurrucado en un rincón oscuro de lo que parecía ser un dormitorio. La luz mortecina apenas revelaba el miedo en sus ojos. Ximena amplió la imagen. El escudo de la unidad en el uniforme del soldado era nítido, inconfundible. La 38/A. Zona militar, enclavada en las áridas montañas de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero. En ese instante, las manos de Ximena se paralizaron. Guerrero. La 38/A. Zona. El lugar donde su hijo, el soldado Mateo Vargas, estaba cumpliendo su servicio militar. Lentamente, se sentó en el borde de la cama. Su corazón latía con una furia descontrolada, pero su rostro permanecía como una máscara de serenidad impasible. Era una disciplina forjada en 30 años de servicio militar, un hábito que le había permitido sobrevivir y ascender. Nunca mostrar emociones, sin importar la tormenta que se desatara en su interior. Así era como la Dama de Hierro, como la apodaban en secreto, había llegado a la cima. Pero esta vez era diferente. El soldado de la foto no era su hijo, pero era el hijo de alguien. Y su propio hijo estaba allí, en esa misma base, respirando el mismo aire viciado, presenciando, quizás, el mismo infierno. Dejó la terminal y miró por la ventana hacia la oscuridad que aún envolvía la ciudad. A lo lejos, las luces del cuartel general brillaban como estrellas distantes. Se había graduado del heroico colegio militar a los 24 años. Esa misma primavera, cuando supo que estaba embarazada, sintió un miedo paralizante, pero también una alegría secreta. Era el hijo del hombre al que había amado con una pasión arrebatadora. Pensó que se casarían de inmediato. Sin embargo, cuando le dijo que esperaba un hijo, él cambió. El miedo lo consumió. Él también era joven, inmaduro. Al final, su respuesta fue un golpe frío y devastador: tienes que deshacerte de él. Ximena negó con la cabeza. Lo tendré, aunque sea sola. Y con eso, la comunicación se cortó para siempre. Todos a su alrededor intentaron disuadirla. Abortar es lo mejor, decían. ¿Vas a criar a un niño sin padre en este ambiente? Pero Ximena no podía rendirse. Era una vida. Dio a luz a Mateo y lo crió sola. Una mujer oficial, madre soltera, en el ejército mexicano de esa época. Era una hazaña casi imposible. Los susurros de sus compañeros,
Las miradas recelosas de sus superiores, los prejuicios que la seguían en cada promoción. Para superar todo aquello, Ximena tuvo que volverse más fuerte. O, más bien, tuvo que fingir serlo. Así nació la Dama de Hierro. Olvidó cómo sonreír frente a sus subordinados, olvidó cómo llorar. Ni siquiera frente a su hijo pudo ser una madre cálida. Recordaba el primer día de Mateo en la primaria. Las otras madres, con sus rebozos coloridos o sus vestidos de verano, tomaban fotos de sus hijos frente a la puerta de la escuela. Pero Ximena, con su impecable uniforme verde olivo, solo pudo estar allí 10 minutos antes de tener que volver a sus deberes. Aún recordaba la mirada de su hijo, una mezcla de decepción y resignación que le partió el alma. «Está bien, mamá. Sé que estás ocupada», dijo Mateo, y entró solo al salón de clases. La espalda de aquel niño de 6 años le pareció tan pequeña, tan vulnerable. Sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente. No era momento para revivir el pasado. Tomó de nuevo la terminal y revisó el mensaje. Hora de envío, 1:40 de la mañana. Hacía apenas 20 minutos. La información del remitente estaba completamente encriptada. Pero muy pocas personas conocían el número de esa terminal, altos mandos de su región militar y los comandantes de las zonas subordinadas. ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué a través de un canal no oficial en lugar de un informe formal? Ximena sacó una libreta de la mesita de noche. Contenía información clave sobre las unidades bajo su mando. 38/A. Zona militar. Comandante, General de Brigada Ignacio Serrano. 55 años. Antigüedad, 27. 7 años menos que ella. Tomó una pluma y dibujó una pequeña estrella junto al nombre de Ignacio Serrano. Su nombre estaba rodeado de rumores persistentes, su cercanía con contratistas de defensa, sus frecuentes partidas de golf con políticos influyentes. Pero nunca había habido pruebas concretas. En la superficie, era un comandante ejemplar. Las evaluaciones de su unidad no eran malas y sus informes siempre eran impecables. Si había un problema, era ese, eran demasiado impecables. En el ejército, cuando todo parece funcionar a la perfección, es cuando más hay que sospechar. Cerró la libreta y volvió a mirar por la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Una pálida luz azul se extendía sobre la silueta de las montañas. Caminó lentamente hacia su armario y sacó su uniforme de gala. Estaba perfectamente planchado, las 3 estrellas de general de división brillaban en sus hombreras. Pero Ximena lo volvió a guardar. En su lugar, sacó una vieja chamarra de montañismo, de un color gris desvaído por el uso. Tenía más de una década. Se la puso lentamente y se miró en el espejo. Lo que vio no fue a una general, sino a una mujer de 50 y tantos años. Ojos cansados, mechones grises en su cabello oscuro, manos marcadas por el tiempo. La Dama de Hierro había desaparecido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora empieza, susurró para sí misma. Su voz era baja y tranquila, pero la determinación en ella era tan sólida como el acero. Preparó una pequeña mochila, su cartera, una libreta, una pequeña cámara digital y su identificación oficial, guardada en un bolsillo interior con cremallera. Aún no era el momento de usarla. A las 5 de la mañana, Ximena salió de su residencia oficial. Le dijo a su escolta que se tomaría unos días de permiso. En lugar de su vehículo oficial, tomó prestado un viejo Tsuru de un subalterno. Su destino, la Sierra Madre del Sur en Guerrero, donde se encontraba la 38/A. Zona militar. Mientras conducía por la carretera que salía de Chiapas, sus pensamientos volvían a Mateo. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Estaría en la formación matutina? ¿Habría comido bien? ¿Se habría resfriado con el frío de la sierra? Eran las preguntas que cualquier madre se haría, pero Ximena nunca se las había hecho. En sus escasas llamadas, sus palabras siempre eran las mismas: cuídate. Obedece las órdenes. No te metas en problemas.
Era una madre que no sabía dar una palabra de aliento. Pero hoy era diferente. Hoy no iba como general, sino como madre. Aunque su hijo nunca lo supiera, por primera vez, Ximena iba a cumplir su papel. Averiguar la verdad sobre el lugar donde estaba su hijo y corregir lo que estuviera mal. Era lo único que podía hacer. Mientras avanzaba por la autopista, el sol salió por completo. Encendió la radio. Las noticias de la mañana, política, economía, el pronóstico del tiempo. Una mañana ordinaria para el resto del mundo. Pero para Ximena, esta mañana no tenía nada de ordinario. Era el comienzo. El comienzo de algo grande. El viaje a Guerrero era largo y sinuoso. Pero Ximena no tenía prisa. Tenía un plan. Primero, observar los alrededores de la base, evaluar la situación y luego, en el momento oportuno, actuar. Usar su autoridad de general de manera precipitada solo lograría que las pruebas se ocultaran. Así que decidió esperar. Hacer lo que la Dama de Hierro hacía mejor, esperar el momento justo, con fría y calculadora paciencia. A las 9 de la mañana, llegó a las inmediaciones de Ciudad Altamirano. La base estaba en lo profundo de las montañas, en una zona de difícil acceso para los civiles. Estacionó el Suru en un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia y comenzó a caminar en dirección a la base. Llevaba una mochila y botas de montaña para parecer un excursionista. Mientras caminaba, observaba todo con la mirada entrenada de un soldado. La valla perimetral, las torres de vigilancia, la entrada de vehículos. Todo parecía normal a simple vista. Pero para sus ojos, algo estaba mal. La actitud de los guardias en el puesto de control era demasiado relajada, casi apática. La inspección de los vehículos que entraban era meramente formal. Algo no funcionaba como debía. Subió a una colina cercana y sacó unos binoculares. Desde lejos, comenzó a observar el interior de la base. El movimiento de los soldados, la entrada y salida de vehículos, las rutinas de los oficiales. Anotaba todo en su libreta. El tiempo pasó. Al caer la noche, ocurrió algo extraño. Un camión civil, sin insignias, entró por la puerta trasera. Lo hizo silenciosamente, sin pasar por el procedimiento de entrada formal. Ximena tomó una foto del camión, asegurándose de que la matrícula fuera claramente visible. Observó hasta la madrugada. El camión salió 2 horas después, visiblemente más ligero de cómo había entrado. Ximena escribió en su libreta, 23:40 horas. Camión de reparto civil. Entrada no autorizada. Requiere investigación. Algo frío se agitaba en lo más profundo de su ser. No era rabia. Era algo más gélido, más duro, era resolución. Mi hijo está en este lugar corrupto, el pensamiento resonó en su mente, una y otra vez. A la mañana siguiente, Ximena alquiló una habitación en un modesto hotel de paso a unos 3 kilómetros de la base. Una habitación individual cuya ventana daba a las montañas, en dirección al complejo militar. La dueña, una mujer amable y habladora, asumió que era una turista de mediana edad que venía a disfrutar del paisaje. Después de todo, Ximena vestía su ropa de montañismo y llevaba su mochila. Qué bonita está la sierra, ¿verdad? Y el clima perfecto para caminar, le dijo la mujer con una sonrisa. Ximena le devolvió una sonrisa suave, no la de una general, sino la de una mujer cualquiera. Sí, el aire es muy puro. Dejó sus cosas en la habitación y salió de nuevo. Su objetivo era el perímetro de la 38/diagonal A. Zona militar. No podía acercarse por la entrada principal. En su lugar, tomó un sendero que rodeaba la base por detrás de las colinas. Caminaba lentamente, tomando fotos de plantas y paisajes de vez en cuando para mantener su coartada de excursionista. Pero sus ojos nunca se apartaban de la base. La valla perimetral apareció ante ella. Estaba oxidada en muchas secciones. En algunos tramos, el alambre de púas colgaba flojo. La seguridad era deplorable. Anotó en su libreta, vigilancia perimetral deficiente.
Mantenimiento de la cerca inexistente. Para los ojos de un comandante, esto era una falla grave. Pero por ahora, no podía decir nada. Encontró un buen punto de observación en una loma y sacó sus binoculares. El interior de la base era apenas visible. Los soldados corrían en formación. Se veían oficiales dando órdenes. A simple vista, parecía una escena de entrenamiento rutinaria. Pero Ximena sintió que algo estaba fuera de lugar. Los movimientos de los soldados eran lánguidos, carentes de energía, y los oficiales no parecían supervisarlos adecuadamente. Llegó la hora del almuerzo. Ximena se movió a un flanco diferente para observar el comedor. Los soldados salían en fila. Todos tenían la misma expresión, un rostro de apatía y agotamiento. El servicio militar era duro, por supuesto, pero esto era diferente. No era el cansancio del entrenamiento físico, era el peso de una opresión invisible. Observó la escena durante un largo rato. Mateo estaba ahí dentro. ¿Tendría él también esa misma expresión vacía? ¿Estaría soportando cada día con esa misma resignación? Sintió una punzada de dolor en el pecho, pero la reprimió. No era momento para las emociones. Guardó los binoculares y respiró hondo. Durante toda la tarde, Ximena deambuló por los alrededores de la base, mezclándose con los pocos locales que usaban los senderos. Pero sus oídos estaban alerta a cada sonido. Los gritos que venían del interior, el rugido de los motores, los fragmentos de conversaciones entre oficiales. Lo memorizaba todo. El sol comenzó a ponerse. Se movió hacia la puerta trasera, una zona mucho más tranquila que la entrada principal. Un único guardia estaba sentado en la caseta de vigilancia. Parecía estar dormitando. Ximena negó con la cabeza. Una base así no podía funcionar correctamente. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió. Un vehículo civil entró. Era un sedán negro, de lujo. El guardia ni siquiera lo revisó. Simplemente levantó la mano en un saludo perezoso y lo dejó pasar. Ximena sacó rápidamente su cámara y fotografió la matrícula. ¿Por qué un vehículo civil entraría por la puerta trasera? Una visita oficial debería haber entrado por la puerta principal. Observó hasta que el coche desapareció y anotó en su libreta, 17:40 horas. Sedán negro, entrada por puerta trasera. Matrícula 37, AB 4321. Sin procedimiento de control. Las pistas se acumulaban. Llegó la noche. Ximena no regresó al hotel. En su lugar, encontró un lugar resguardado en una colina cercana, un punto desde donde podía seguir observando la base en la oscuridad. Hacía frío. Las noches de febrero en la Sierra de Guerrero eran heladas. Pero Ximena no se movió. Era la paciencia que 30 años en el ejército le habían enseñado. Alrededor de las 11 de la noche, las luces de un vehículo se movieron dentro de la base. Un camión salió por la puerta trasera. Era la misma situación que la noche anterior. Ximena lo observó con los binoculares. No era un camión militar, sino un camión de carga civil. La lona de la parte trasera cubría varias cajas grandes. El camión salió de la base en silencio. El guardia, de nuevo, no lo inspeccionó. Como si fuera una rutina establecida. Ximena anotó la dirección que tomó el camión, hacia el sur, en dirección a Ciudad Altamirano. Una hora más tarde, el camión regresó. Esta vez, la parte de carga estaba vacía. Había descargado algo. Ximena presionó el obturador de su cámara una y otra vez. Necesitaba pruebas. Sabía que estas fotos serían cruciales. Permaneció en su puesto hasta el amanecer. El frío le entumecía las manos y los pies, pero no se movió. Alrededor de las 4 de la madrugada, un sonido extraño provino de la base. Un grito ahogado. Y luego el ruido sordo de algo golpeando contra algo. Ximena se incorporó. No era el sonido de un entrenamiento. El ruido venía de la zona de los dormitorios. Las luces parpadeaban intermitentemente.
Alguien gritaba, alguien suplicaba. Las manos de Ximena temblaron. La idea de que Mateo pudiera estar allí, en medio de eso, la aterrorizó. Pero no podía entrar corriendo. Eso arruinaría todo. Se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Tenía que aguantar. Necesitaba reunir más pruebas y actuar en el momento preciso. Usar su autoridad ahora solo haría desaparecer toda la evidencia. El ruido duró unos 10 minutos y luego cesó. Las luces se apagaron. La base volvió a sumirse en el silencio, como si nada hubiera pasado. Pero Ximena lo sabía. Sabía que algo así ocurría allí todas las noches. El alba comenzó a romper. Ximena se levantó lentamente. Su cuerpo estaba rígido, pero su expresión seguía siendo serena. Abrió su libreta y revisó las notas que había tomado durante la noche, la hora de entrada y salida del camión, su matrícula, el sonido de los golpes proveniente de los dormitorios. Todo era evidencia. De camino al hotel, pasó por delante de la entrada principal de la base. La formación matutina estaba comenzando. Los soldados estaban formados en filas. Incluso desde lejos, podía ver sus hombros caídos. Observó la escena durante un largo rato y luego susurró, «Solo esperen un poco más. Pronto terminará». Su voz era baja, pero la resolución en ella era inquebrantable. Era la promesa de la dama de hierro. Y también, la promesa de una madre. De vuelta en la habitación del hotel, Ximena se sentó en la cama. Llevaba días sin dormir bien, pero el sueño no llegaba. La imagen de la base no abandonaba su mente. Y aquel sonido en la madrugada. Sacó su teléfono móvil. Quería llamar a Mateo. ¿Estás bien? ¿No te han hecho daño? Quería preguntarle tantas cosas. Pero no podía. Un contacto ahora podría alertarlos a todos. Guardó el teléfono. Miró por la ventana. A lo lejos, la base. Allí dentro, su hijo estaba comenzando otro día. Resistiendo. Sin saber que su madre estaba a punto de llegar. Solo un poco más, murmuró de nuevo. Abrió su libreta y comenzó a trazar el siguiente paso de su plan. La observación había terminado. Era hora de actuar. Solicitaría una visita. Y lo haría bajo la apariencia de la madre más común y corriente del mundo. Por fin había llegado el día de entrar en esa base. No como una militar, sino como una civil. Y más que nada, necesitaba saber si su hijo estaba bien. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer que no había dormido en días. Su cabello estaba desordenado y su rostro marcado por el agotamiento. Mateo se va a asustar cuando me vea así, pensó con una amarga ironía. Era sábado por la mañana, día de visita. Ximena caminó hacia la entrada principal de la base. Llevaba su vieja chamarra, unos vaqueros gastados y zapatillas deportivas. En su mano, una bolsa de plástico con algunos paquetes de galletas y refrescos. Cualquiera que la viera pensaría que era una madre humilde que había viajado desde un pueblo lejano. El puesto de control apareció a la vista. 2 guardias estaban de pie, con aire aburrido. Ximena se acercó lentamente. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo. «Disculpen», dijo con voz suave. Uno de los guardias la miró de arriba a abajo con desdén. «¿Qué se le ofrece, señora?» Su tono era displicente. Ximena respiró hondo. Tenía que ser paciente. «Vengo de visita. Hice una solicitud». «Sí, la hice por internet hace 3 días». El soldado revisó una lista con fastidio. Después de un rato, asintió. «¿A quién viene a ver?» «Al soldado Mateo Vargas». «Identificación». Ximena sacó su credencial de elector de su bolso. El soldado la tomó y la miró por encima, sin siquiera leer el nombre completo. «Siéntese ahí y espere», dijo,
señalando una pequeña sala de espera. Ximena asintió y entró. El espacio era pequeño, con unas cuantas sillas de plástico. Se sentó en un rincón y miró su reloj. Eran las 10 de la mañana, la hora en que comenzaban las visitas. Pasó media hora. Pasó una hora. Nadie vino a buscarla. Se levantó y fue al puesto de control. Disculpe, todavía no me han llamado. Ah, eso. Ya le avisé al encargado, pero no contesta. Espere un poco más. El soldado respondió sin el menor interés. La ira comenzaba a hervir dentro de ella, pero la contuvo. Tenía que saber por qué. Poco después, un cabo salió. ¿Quién es la visita para Mateo Vargas? Soy yo. El cabo la examinó de arriba abajo y soltó una risita burlona. Hoy no se puede. Regrésese a su casa. ¿Por qué? Hice la solicitud. El soldado está en faena. No puede recibir visitas. Son asuntos internos. Órdenes son órdenes. La mirada de Ximena se endureció, pero su voz seguía siendo cautelosa. Hice la solicitud de visita. ¿Y qué si la hizo? Si hay asuntos internos, no se puede. Ya le dije que se vaya. Vine desde muy lejos para ver a mi hijo. ¿Y eso qué? Esto no es un patio de recreo. Lárguese de una vez. La voz del cabo se elevó. Ximena lo miró fijamente, en silencio. La furia crecía en su interior. En ese momento, se escuchó un ruido al fondo del pasillo. Un grito y el sonido de un golpe sordo. El cabo se sobresaltó y miró en esa dirección. Al final del pasillo, un soldado salió tambaleándose. Tenía el rostro herido. Detrás de él, un soldado de mayor rango lo seguía, gritándole insultos. ¿Qué están haciendo ahí?, gritó el cabo, corriendo hacia ellos. El pasillo se silenció rápidamente. El cabo regresó, con una expresión de pánico. Ya basta. Váyase, le dijo a Ximena, haciéndole un gesto para que se fuera. Ximena tomó su mochila. Y luego, lentamente, sacó su cartera. Llave interior, tomó una identificación y la colocó en silencio sobre el mostrador. Era una credencial militar. Uno de los guardias la tomó y se burló. Mire a esta señora. ¿Qué es esto? Hasta se consiguió una credencial falsa. El otro soldado se rió. Oiga, señora, esto es ilegal. Falsificar una identificación militar es un delito grave. El cabo también se acercó, le arrebató la credencial y se mofó. No, pues qué bárbara. Falsificar la credencial de un general de división. Esto es fraude, señora. Ximena no dijo nada. Simplemente los miró en silencio. Y luego, con una voz baja y serena, habló. Soy la general de división Ximena Ríos, comandante de la 7ª Región Militar del Ejército Mexicano. El aire se congeló en un instante. La mano del cabo comenzó a temblar. Volvió a mirar la credencial, esta vez con detenimiento. La foto, el nombre, el rango, la fecha de emisión, el holograma. Todo era auténtico. El rostro del cabo se puso pálido como el papel. Yo. Los guardias se quedaron petrificados. El soldado que le había hablado con tanta insolencia comenzó a temblar visiblemente. Ximena recogió su identificación. Y miró al cabo directamente a los ojos. Comuníquese con su comandante de zona de inmediato. Informe que la comandante de la 7ª Región Militar ha llegado. Sí. Sí. Enseguida, mi general. El cabo, torpemente, tomó su radio. Sus manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón. Jefe. Jefe Serrano. La comandante de la región. La general Ríos está aquí. En el puesto de control. Hubo un breve silencio en la radio.
Luego, una voz ansiosa. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? La comandante de la región. La general de división Ximena Ríos está aquí. El pasillo se llenó de un murmullo repentino. Soldados y oficiales salieron de las oficinas, corriendo. Todos tenían el rostro pálido de pánico. Ximena permaneció inmóvil. Su expresión era fría y dura. Ya no era la madre con la chamarra gastada. Había vuelto a ser la dama de hierro. Al final del pasillo, se escucharon pasos apresurados. Un hombre con las 2 estrellas de general de brigada en sus hombreras venía corriendo, sin aliento. Era el comandante de la 38/diagonal A. Zona militar, Ignacio Serrano. Se detuvo en seco al ver a Ximena. El pánico era evidente en su rostro. Mi general. ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí? Ximena lo miró con una frialdad glacial. A un civil que solicitó una visita se le ha hecho esperar 2 horas. Su personal ha usado un lenguaje insultante. ¿Es este el procedimiento de visita de la 38/diagonal A? Zona militar. Lo siento, mi general. No tenía conocimiento. Tomaré medidas de inmediato. Las medidas las tomará después, lo interrumpió Ximena. Su voz era baja, pero cargada de autoridad. Tráigame al soldado Mateo Vargas aquí, ahora mismo. Y luego, lléveme a su oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Ignacio Serrano no pudo decir una palabra más. Simplemente inclinó la cabeza y obedeció. Ximena caminó lentamente por el pasillo. Los soldados se apartaron a su paso, inclinando la cabeza. Eran los mismos que la habían ignorado y despreciado momentos antes. La dama de hierro había regresado. Y la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La oficina del comandante de zona era espaciosa e impecable. En las paredes colgaban reconocimientos y fotos de la unidad. Sobre el escritorio, los documentos estaban perfectamente ordenados. A primera vista, parecía el espacio de un comandante modelo. Pero Ximena sabía que cuanto más limpia es la fachada, más podredumbre se esconde dentro. El general Serrano permanecía de pie, sin atreverse a sentarse. El sudor perlaba su frente. Ximena estaba de pie junto a la ventana, observando la base. En el patio de armas, los soldados corrían en formación. Incluso desde lejos, se veían sus hombros caídos. General Serrano, dijo Ximena con voz grave. Ignacio respondió con un temblor en la voz. Sí, mi general. ¿Desde cuándo esta unidad está en este estado? Lo siento, mi general. Ha sido una negligencia de mi parte. Negligencia, repitió Ximena, dándose la vuelta lentamente. Su mirada era tan fría como el hielo. He pasado los últimos 3 días observando esta base. Cada noche, camiones civiles entran y salen por la puerta trasera sin ningún tipo de control. Cada madrugada, se escuchan golpes y gritos desde los dormitorios. ¿Llama a eso negligencia? El rostro de Serrano se tornó ceniciento. Sus labios temblaban. Eso fue. Responda. ¿Es esto simple negligencia o un encubrimiento organizado? Mi general, debe haber un malentendido. Nuestra unidad es. Malentendido. Ximena sacó la cámara de su mochila. Le mostró la pantalla a Serrano. Allí estaba la foto del camión nocturno, con la matrícula claramente visible. ¿Esto también es un malentendido? ¿A qué empresa pertenece este camión y qué transportaba? Serrano no pudo responder. Ximena guardó la cámara y tomó el teléfono del escritorio. Ahora mismo, voy a ordenar que la Policía Militar y la Inspección General de la región vengan aquí. Van a realizar una investigación exhaustiva de toda esta base. Dormitorios, almacenes, vehículos, documentos. Van a registrarlo todo. Mi general, por favor. Por favor.
¿Está usted en posición de suplicar? La voz de Ximena se volvió un susurro gélido. Serrano se quedó mudo. Ximena levantó el auricular y llamó a su jefe de Estado Mayor en Tuxtla Gutiérrez. Habla la comandante de la región. Envíe de inmediato a la Policía Militar y al Cuerpo de Inspectores a la 38/A. Zona. Es una inspección de emergencia. Quiero que estén aquí en menos de una hora. Colgó y volvió a mirar a Serrano. General, a partir de este momento, queda relevado de todas sus funciones de mando. Tiene prohibido salir de la base hasta que la inspección termine. ¿Entendido? Sí. Sí, mi general. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Se abrió y un soldado entró. Era Mateo. Ximena miró a su hijo. Estaba más delgado, con ojeras oscuras y las mejillas hundidas. Parecía que no había comido bien en semanas. Mateo vio a Ximena y sus ojos se abrieron de par en par, con una expresión de incredulidad. Ximena no cambió su expresión. En ese momento, era la general. No la madre. Soldado Mateo Vargas. Sí, mi general, respondió Mateo en posición de firmes. Sus manos temblaban. Verlo así le partió el corazón a Ximena, pero se contuvo. Espere fuera de esta oficina. La visita será más tarde. Sí, mi general. Mateo saludó y se retiró. La puerta se cerró. Ximena respiró hondo. Despedir a su hijo así había sido más difícil de lo que imaginaba. Pero ahora tenía que terminar el trabajo. Una hora después, la policía militar de la región llegó. Unos 20 agentes y 5 inspectores. Inmediatamente se dispersaron por toda la base. Comenzaron a registrar los dormitorios, los almacenes, las oficinas administrativas, los vehículos. Ximena fue personalmente a los dormitorios. Los soldados, sorprendidos, se pusieron en posición de firmes. ¿Hubo actos de abuso en este dormitorio?, preguntó. Los soldados se miraban unos a otros. Nadie respondió. Ximena se acercó a un soldado. Soldado, responda. ¿Ha presenciado golpes o abusos? Yo. El soldado tartamudeaba, temblando de miedo. Ximena suavizó su voz. Está bien. Diga la verdad. Nadie le hará daño. El soldado comenzó a hablar, poco a poco. Sí. Sí hubo. Por las noches. Los superiores. ¿Quién lo dirigía? Él. El cabo Morales. Ximena anotó el nombre en su libreta. Cabo Morales. Su nombre se repitió en los testimonios de varios soldados. Los inspectores estaban recopilando las mismas declaraciones. En el almacén, encontraron pruebas aún más graves. Documentos de entrega. Registros de suministros militares cuyas cantidades y precios habían sido alterados. Las cifras en los papeles eran mucho más altas que las entregas reales. Era obvio a dónde había ido a parar la diferencia. Un inspector le llevó un fajo de papeles a Ximena. Mi general, mire esto. Un contrato con una empresa llamada Constructora, El Sol. El precio de los materiales es un 30% más alto que el del mercado. ¿Quién firmó la autorización? El general de brigada Ignacio Serrano. Ximena revisó los documentos. La firma de Serrano estaba en cada página. Era una prueba irrefutable. Le devolvió los papeles al inspector. Confisquen todo. Encuentren todos los documentos relacionados. Sí, mi general. Llegó la noche. La inspección continuó. Se recuperaron archivos borrados de las computadoras de la oficina administrativa. Allí había aún más pruebas. Correos electrónicos intercambiados con el dueño de la constructora, notas con cifras, números de cuenta bancaria. Todo estaba saliendo a la luz. Alrededor de las 10 de la noche,
Los inspectores se reunieron en una sala de juntas. Ximena estaba presente. El jefe de la inspección informó: mi general, es definitivo. Hubo un fraude sistemático en la adquisición de suministros. El general Serrano, en complicidad con el dueño de constructora, El Sol, infló los precios para recibir sobornos. La cantidad estimada supera los 3 millones de pesos. ¿Y los abusos? Fueron dirigidos por el cabo Morales. Golpeaba a los subordinados y los utilizaba para encubrir el fraude del general. Varios soldados lo han testificado. Ximena asintió. Ahora todo estaba claro. Serrano cometió el fraude y Morales oprimió a los soldados para mantenerlo en secreto. Detengan de inmediato al general Serrano y al cabo Morales, ordenó Ximena al inspector. Preparen todo para entregarlos a la Fiscalía Militar. Sí, mi general. Los agentes de la Policía Militar se movilizaron. Serrano fue sacado de su oficina. Morales fue arrestado en los dormitorios. Ambos fueron esposados y subidos a un vehículo militar. Serrano intentó balbucear una excusa hasta el final, pero Ximena no lo escuchó. La base quedó en silencio. Los soldados observaban la escena desde las ventanas de sus dormitorios. Veían a su comandante siendo arrestado. No podían creerlo. Pero al mismo tiempo, en sus rostros se veía un atisbo de alivio. La pesadilla había terminado. Ximena estaba en el patio de armas. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Soplaba una brisa fría de febrero. Respiró hondo. Había terminado. No, había comenzado. Quedaba el juicio y la reorganización de la base. Pero lo más importante ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz y la justicia se estaba cumpliendo. Escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta. Era Mateo. Su hijo se acercó con cautela. Hubo un largo silencio entre ellos. Mateo fue el primero en hablar. Mamá. Quiero decir, mi general. Gracias. Su voz temblaba. Ximena miró a su hijo. Durante 30 años, había vivido como la dama de hierro. Había olvidado cómo llorar. Pero ahora era diferente. Sintió un ardor en los ojos. ¿Estuviste bien? Fue muy difícil, ¿verdad? La voz de Ximena se quebró. Mateo asintió. Y lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ximena no pudo contenerse más. Se acercó a su hijo y lo abrazó. Por primera vez en años, lo abrazó con todas sus fuerzas. Perdóname. Llegué tarde. No, mamá. Gracias por venir. Permanecieron así durante un largo rato. Ya no eran la general y el soldado. Eran simplemente una madre y un hijo. Una familia que había estado distanciada durante mucho tiempo, pero que ahora, finalmente, comenzaba a entenderse. A las 6 de la mañana siguiente, se ordenó una formación de emergencia en toda la base. Toda la tropa, reunida en el patio de armas. Los soldados salieron corriendo, poniéndose el uniforme a toda prisa. No sabían qué pasaba y la ansiedad se reflejaba en sus rostros. Los oficiales también estaban tensos. Más de 1000 hombres se reunieron en el patio. El aire de la mañana era frío y cortante. Todos esperaban en un silencio absoluto. La general de división Ximena Ríos subió al estrado. Sin micrófono, comenzó a hablar. Su voz era grave, pero resonó en cada rincón del patio. Soy la general de división Ximena Ríos, comandante de la 7ª Región Militar. Desde ayer, he llevado a cabo una inspección completa de esta base. Los resultados han sido desastrosos. Los soldados se estremecieron. Los oficiales bajaron la cabeza. Su comandante de zona ha sido arrestado por corrupción. Un cabo ha sido arrestado por abuso sistemático. Pero el problema es que eso no es todo. Toda esta base está podrida. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los soldados.
Nadie se atrevía a respirar. Los guardias del puesto de control, un paso al frente. 4 soldados que habían estado de servicio en el puesto de control salieron temblando. Eran los que habían obstruido el paso de Ximena el día anterior. Ustedes dejaron esperando a un civil durante 2 horas. Ignoraron una solicitud confirmada. Y la insultaron con un lenguaje impropio. ¿Es esa la conducta de un soldado mexicano? Los soldados no pudieron decir nada. Sus rostros estaban pálidos. El problema mayor es que esto era una costumbre. Trataban así a todos los visitantes. Faltándole el respeto a los civiles, a los padres de sus compañeros. ¿Ese es el honor de un soldado? Lo sentimos, gritaron al unísono, con voces temblorosas. El cabo que impidió la visita, un paso al frente. Esta vez, un cabo salió tambaleándose. ¿Era el que le había dicho que se le ofrece, señora? ¿Cuál es su nombre? Cabo. Cabo Ramírez, mi general. Cabo Ramírez, usted echó a una madre que venía de visita. La humilló. ¿Le gustaría que trataran así a su propia madre? Lo siento. De verdad lo siento. El cabo Ramírez inclinó la cabeza, sollozando. Ximena lo miró con frialdad. A partir de hoy, queda relevado de su cargo. Será transferido a la policía militar para ser investigado. Se le exigirá la máxima responsabilidad. 2 agentes se acercaron y se llevaron al cabo Ramírez. El patio estaba tan silencioso que se podría haber oído caer un alfiler. Ximena se dirigió de nuevo a toda la tropa. A partir de hoy, esta base cambia. El protocolo del puesto de control se reeducará desde cero. El sistema de visitas será completamente reestructurado. Todos los oficiales recibirán reentrenamiento en derechos humanos. Y se hará en una semana. Los soldados asintieron. Ximena bajó un poco el tono de su voz. Y a los soldados que han sido víctimas, esto no es su culpa. No tengan miedo. A partir de ahora, esta base tendrá un sistema de denuncia anónima. Una línea directa con el comando de la región. Cualquier abuso, cualquier acto de corrupción, será informado de inmediato. La protección del denunciante será absoluta. Las expresiones de los soldados comenzaron a suavizarse. Se veía un destello de esperanza en sus rostros. Además, los soldados afectados podrán solicitar un traslado si lo desean. Se les proporcionará apoyo psicológico. Y se les concederá un permiso especial. Ustedes son las víctimas. Tienen derecho a ser protegidos. Hizo una pausa y añadió sus últimas palabras. Hasta que se nombre un nuevo comandante, el segundo al mando asumirá el control. Y 2 inspectores de la región permanecerán en esta base. Recibiré informes semanales. Esto no volverá a suceder. Ximena bajó del estrado. Los soldados saludaron al unísono. Esta vez, era diferente. No era un saludo de miedo, sino de respeto. Durante toda la mañana, comenzó la reeducación. Los soldados del puesto de control aprendieron los procedimientos de visita desde el principio, con instructores enviados desde la región. Los oficiales se reunieron en el auditorio para recibir capacitación en derechos humanos. Las víctimas de abuso fueron llamadas a la enfermería para recibir asesoramiento. Ximena recorrió la base, supervisando todo. La seguridad del puesto de control, las condiciones de los dormitorios, la higiene del comedor, el orden en los almacenes. Lo inspeccionó todo, señalando cada fallo. Su libreta se llenó rápidamente de notas. Llegó la hora del almuerzo. Ximena fue al comedor. Se sirvió ella misma y se sentó a comer entre los soldados. Al principio, todos estaban tensos, pero cuando vieron a la general comer tranquilamente, el ambiente se relajó un poco. ¿Qué tal está la sopa?, le preguntó a un soldado sentado a su lado. El soldado respondió con timidez. Mejor que ayer, mi general. Sí. Me alegro. Si necesitan algo, no duden en decirlo. El soldado asintió,
sorprendido pero aliviado. Después de comer, Ximena fue al campo de entrenamiento. Los soldados estaban practicando tácticas básicas. Observó desde la distancia. Sus movimientos parecían mejores que los del día anterior. Parecía que habían recuperado algo de vitalidad. En ese momento, un soldado miró en su dirección. Era Mateo. Estaba en medio del entrenamiento, pero sus ojos se encontraron por un instante. Ximena no hizo ningún gesto. Ni siquiera asintió. Simplemente se miraron. Pero en ese breve momento, se entendieron. La mirada de Ximena decía, sigue así. La de Mateo respondía, estoy bien. No hubo palabras, pero sus corazones se comunicaron. Mateo volvió a concentrarse en su entrenamiento. Ximena se fue en silencio. En ese momento, no era una madre, era la comandante de la región. No podía darle un trato especial a su hijo. Sería injusto para los demás. A las 4 de la tarde, Ximena llamó al segundo comandante, el coronel Morales. Un hombre íntegro y conocido por su rectitud. Coronel, hasta que llegue el nuevo comandante, usted está a cargo de esta base. Entendido, mi general. No será fácil. Enderezar una organización corrupta lleva tiempo. Pero no se rinda. Mi general, si hay algo que pueda hacer, solo dígalo. Confíe en los soldados. Son víctimas, no culpables. No olvide eso. El coano Morales asintió con seriedad. Al anochecer, Ximena recibió los últimos informes en la oficina del comandante. Los inspectores informaron sobre el progreso de la reeducación, los resultados de la terapia con las víctimas y la implementación del sistema de denuncia anónima. Todo avanzaba según lo planeado. Buen trabajo. Mañana por la mañana regresaré al cuartel general. 2 inspectores se quedarán aquí una semana para supervisar la situación. Sí, mi general. Llegó la noche. Ximena caminó sola por el patio de armas. Estaba en silencio. Las estrellas brillaban. La sensación era completamente diferente a la de su primera llegada. Entonces, el aire estaba cargado de ansiedad e ira. Ahora, sentía paz. Las luces de los dormitorios se apagaban una a una. Era la hora de dormir para los soldados. Observó las luces. Allí dentro estaba Mateo. Y los cientos de jóvenes inocentes que servían a su país. Ahora todo estará bien, susurró. Sopló una brisa fresca, pero reconfortante. Respiró hondo. Era una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. Mañana por la mañana, regresaría a su cuartel. Pero seguiría vigilando esta base. Desde la distancia, en silencio. Era su deber como general. Y también, su deber como madre. Pasaron 2 meses. La inspección de la 38/A. Zona militar estaba casi concluida. El exgeneral Serrano y el excabo Morales habían sido procesados por la Fiscalía Militar, y la base recuperaba lentamente la estabilidad. El nuevo comandante estaba reorganizando la unidad, y los soldados volvían gradualmente a su rutina. En su oficina temporal, Ximena revisaba los últimos documentos, el informe de la inspección, la lista de pruebas, la lista de sanciones disciplinarias. Todo estaba siendo finalizado. Al día siguiente, regresaría a Tuxtla Gutiérrez. Al hojear los documentos, se detuvo. La primera página. El comienzo de todo. El mensaje de texto anónimo que había llegado a las 2 de la mañana. Volvió a leer la frase. En la 38/A. Zona militar, se está viviendo un infierno. Ayuda. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo conocía el número de su terminal cifrada? Y, sobre todo, ¿de dónde sacó el valor para hacerlo? Llamó a su asistente. ¿Se puede rastrear al remitente de este mensaje? ¿Rastrearlo? Es un remitente anónimo. Aún así, debe haber una ruta.
Contacte a la unidad de comunicaciones de la región y pídales que lo rastreen. Sí, mi general. 1 hora después, llegaron los resultados. El asistente le trajo un informe. Mi general, hemos confirmado la ubicación del remitente. Una computadora en la oficina administrativa de la 38/diagonal A. Zona militar. La dirección IP pertenece a la red interna de la base. ¿La oficina administrativa? ¿Quién usó esa computadora a esa hora? Eso tendrá que confirmarlo la base. Podríamos saberlo revisando los registros de entrada. Ximena asintió y contactó a la policía militar de la base. Les ordenó que revisaran los registros de entrada a la oficina administrativa entre la 1 y las 2 de la madrugada del día en cuestión. Los resultados no tardaron en llegar. En el registro de entrada había un nombre, Sargento Segundo Flores. Pertenecía a la sección de administración de personal. Tráiganme al sargento Flores. Sí, mi general. 10 minutos después, un sargento entró en la oficina. Era un hombre de unos 30 y tantos años. Su rostro estaba demacrado y sus ojos parecían ansiosos, pero se mantuvo en una postura firme. ¿Es usted el sargento Flores? Sí, mi general. Siéntese. El sargento Flores se sentó en la silla. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, temblaban. Ximena lo observó en silencio. ¿Lo envió usted? El mensaje de texto a la terminal cifrada de la comandante de la región. Flores guardó silencio por un momento. Luego, asintió lentamente. Sí. Fui yo. ¿Cómo consiguió el número? Trabajando en administración de personal, vi el documento de la red de contactos de emergencia. El número directo de la comandante de la región estaba allí. ¿Por qué lo envió? Flores hizo una pausa, respiró hondo y comenzó a hablar. No podía soportarlo más. Saber cómo funcionaba esta base y no poder hacer nada era una tortura. Sea más específico. Yo manejo el papeleo. Así fue como me di cuenta de los tratos del general Serrano con la constructora. Vi los documentos de entrega falsificados. Pero no podía decir nada. Estaba bajo su mando directo. La voz de Flores temblaba. También sabía lo que pasaba en los dormitorios. Pero nadie se atrevía a denunciar. La represalia era segura. ¿Por eso se lo informó a la comandante de la región? Sí. Pero, para ser honesto, dudé. ¿Llegaría el mensaje? ¿Me creería la general? No estaba seguro. Ximena asintió y preguntó, entonces, ¿por qué lo envió? Si no estaba seguro. Flores la miró directamente a los ojos. Su mirada era seria. Fue por el soldado Mateo Vargas. La expresión de Ximena cambió. Flores continuó. Vi los documentos de personal de Mateo Vargas y me di cuenta. Su madre era la general de división Ximena Ríos. Estaba anotado en el contacto de emergencia. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero el rango también estaba allí. Era usted. Ximena no dijo nada. Pensé que, si era así, tal vez podría confiar. Honestamente, eso pensé. ¿Mateo también fue víctima? No directamente. Morales no se metió con él. Pero vio cómo golpeaban a sus compañeros de dormitorio todos los días. Eso fue suficiente tortura. Flores hizo una pausa y añadió en voz baja, yo también tengo un hijo. Aún es pequeño, pero algún día irá al ejército. La sola idea de que mi hijo viniera a una base como esta era aterradora. Por eso lo envié. Creí que la comandante de la región, como madre, haría algo. Ximena lo miró durante un largo rato. Sus ojos eran sinceros. Había miedo en ellos, pero también un coraje aún mayor. Usted se arriesgó. Sabiendo lo que pasaría si el general Serrano lo descubría. Sí, tuve miedo. Pero alguien tenía que hacerlo.
Ximena asintió lentamente y se levantó. Flores también se levantó de un salto. Ximena se acercó a él y le tendió la mano. Flores la miró, sorprendido. Gracias, sargento. La voz de Ximena era baja, pero llena de sinceridad. Flores, con cautela, tomó la mano de la general. Mi general, yo solo. No. Usted tuvo el valor. Eligió la justicia. No es algo que cualquiera pueda hacer. Los ojos de Flores se enrojecieron. Mi general, gracias. Muchas gracias por venir. Yo soy la que debería agradecerle. Sin usted, esta base habría seguido pudriéndose. Ximena soltó su mano y lo miró. No pierdan nunca ese valor. El ejército necesita a gente como usted. Sí, mi general. Flores saludó. Ximena le devolvió el saludo. El sargento salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Ximena se acercó a la ventana. Vio a Flores caminando afuera. Sus hombros parecían un poco más rectos. Ximena sonrió levemente. El valor de un solo hombre lo había cambiado todo. La elección de un sargento común había salvado esta base. Y le había dado a ella la oportunidad de corregir las cosas en el lugar donde estaba su hijo. Sacó su libreta y escribió una línea: Sargento Segundo Flores. Recomendar para condecoración especial. Esa noche, Ximena preparó sus cosas para regresar a su cuartel. No tenía mucho equipaje, la ropa que había usado durante unos días, su libreta y la cámara con las fotos de evidencia. Antes de irse, dio un último paseo por la base. El patio de armas, los dormitorios, el puesto de control. El lugar que unos días antes parecía oscuro y pesado, ahora se veía diferente. Se veía esperanza. Al subir a su vehículo, miró hacia atrás. Los edificios de la base estaban bañados por la luz del atardecer. Era un paisaje hermoso. Mateo, susurró, resiste un poco más. Pronto saldrás de permiso y mamá te preparará la cena. El coche arrancó lentamente. La 38/diagonal A. Zona militar se fue haciendo más pequeña a lo lejos. Pero en el corazón de Ximena, ese lugar permanecería. Y también su hijo, que estaba allí cumpliendo con su deber. Una semana después, recibió la noticia de que Mateo saldría en su primer permiso. Ximena ya estaba pensando en qué comida prepararle. Por primera vez en 30 años, tenía las preocupaciones de una madre normal. Pasó una semana. Era el día del primer permiso de Mateo. Ximena se levantó al amanecer y fue al mercado. Compró de todo: carne, verduras, fruta. Intentaba recordar que le gustaba a Mateo, pero no era fácil. ¿Cuándo había sido la última vez que habían comido juntos? Hacía demasiado tiempo. La cesta se llenó rápidamente. Pagó y regresó a casa. En la cocina, se puso un delantal y comenzó a cocinar. Sus manos no estaban acostumbradas. Durante 30 años, solo había sido una soldado. La cocina siempre había quedado en segundo plano. Preparó carne asada, hizo chilaquiles, arroz, frijoles. Mientras preparaba cada platillo, el tiempo pasó volando. Alrededor de las 11, sonó el timbre. Abrió la puerta y allí estaba Mateo. Vestía de civil, vaqueros y una sudadera. Se veía completamente diferente al soldado uniformado. Más joven, más relajado. ¿Llegaste? Sí, mamá. Mateo entró y, mientras se quitaba los zapatos, miró alrededor de la casa. Hacía mucho que no estaba allí. Ve a lavarte. La comida está casi lista, dijo Ximena, volviendo a la cocina. Claro. Mateo fue a su habitación. Ximena terminó de poner la mesa. Carne asada, chilaquiles, varios platillos de acompañamiento. Una comida sencilla, pero hecha con amor. Mateo regresó, con el rostro fresco. ¡Guau! ¿Tú hiciste todo esto? Sí.
No sé si estará bueno. Claro que sí. Lo hiciste tú. Se sentaron uno frente al otro. Mateo tomó un cubierto y probó la carne. Ximena lo observó con ansiedad. ¿Qué tal? Delicioso. De verdad. ¡Qué alivio! Ximena también comenzó a comer. Durante un rato, comieron en un silencio cómodo. Solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos. Mateo fue el primero en hablar. Mamá, la base ha cambiado por completo. Sí. Sí. El nuevo comandante es muy estricto con las reglas. El sistema de visitas es diferente, el ambiente en los dormitorios. Todos parecen más animados. Me alegro. La respuesta de Ximena fue breve, pero por dentro se sentía aliviada. Pero mamá, ese día me sorprendiste de verdad. La comandante de la región es mi madre. Cuando sacaste tu identificación en el puesto de control, todos se quedaron helados. Yo también. Perdóname. No te lo dije antes. No. Si no hubieras venido, todo seguiría igual. Me alegro de que vinieras. Mateo sonrió ampliamente. Ximena también sonrió y le sirvió más chilaquiles. Come más. Necesitas subir de peso. Sí, gracias. Mientras comían, Ximena dijo de repente, Mateo. Sí. ¿Nunca tuviste curiosidad por tu padre? La mano de Mateo se detuvo. Dejó el tenedor y miró a su madre. Luego, negó lentamente con la cabeza. No, la verdad no. ¿Nunca? Nunca sentí su ausencia. Ximena lo miró fijamente. Mateo continuó. Y supongo que entendía que habría alguna historia detrás. Pero sentía que para ti debió ser más difícil que para mí. Por eso nunca pregunté. Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas. Lenta, silenciosamente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lágrimas que no había derramado en 30 años. Se cubrió el rostro con las manos. Mamá. Lo siento. Mateo, perdóname. Mamá, no llores. Estoy bien. Mateo se levantó y se acercó a su madre. La abrazó suavemente por los hombros. Ximena se secó las lágrimas y miró a su hijo. Mateo, si te dijera que no fue difícil criarte mientras hacía mi carrera militar, mentiría. Fue muy difícil. Lo sé. Pero si no te hubiera tenido, habría sido aún más difícil. Pude soportarlo porque estabas tú. Ximena tomó la mano de Mateo con fuerza. Gracias por crecer tan bien. Por convertirte en una buena persona. Mamá. Los ojos de Mateo también se humedecieron. Permanecieron así un rato, con las manos entrelazadas. Después de un momento, Ximena se secó las lágrimas y sonrió. La comida se enfrió. ¿La caliento? No, está bien. Así está perfecta. Volvieron a sentarse. La comida estaba un poco fría, pero seguía siendo cálida. Porque sus corazones estaban cálidos. Mamá, mira esto. Mateo sacó su teléfono. Era una noticia. Ximena miró la pantalla. General Ximena Ríos encabeza investigación contra la corrupción militar. Reorganización masiva en la 38/A. Zona. Debajo del artículo, había comentarios, la mayoría positivos. Esta mujer es una verdadera soldado. Mi respeto. Una decisión valiente. Mamá, eres famosa. Todos te admiran. ¡Qué vergüenza! Siéntete orgullosa. Es algo que tú lograste. Ximena le devolvió el teléfono a Mateo. Y sonrió. Lo importante no es eso. Lo importante es que puedo volver a sonreír. Gracias a ti. No, es gracias a que tú resististe. Después de comer, lavaron los platos juntos.
Mateo enjabonaba y Ximena secaba. Hacía mucho tiempo que no compartían un momento así. Era una simple rutina, pero se sentía bien. Terminaron y se sentaron en la sala. ¿Y ahora qué harás, mamá?, preguntó Mateo. Seguiré trabajando como comandante de la región. Aún me quedan unos años para el retiro. Hasta entonces, tengo que seguir. ¿Y después? Ximena lo pensó un momento. Y respondió en voz baja. No lo sé. Solo quiero vivir una vida normal. Comer contigo a menudo, salir a caminar. Cosas así. Me gusta. Yo también quiero eso. Es una promesa. Sí, una promesa. El sol comenzó a ponerse. Mateo tenía que regresar a la base. Mientras se ponía los zapatos en la entrada, dijo, mamá, vendré en el próximo permiso. Claro. Te volveré a cocinar. Lo esperaré con ansias. Mateo abrió la puerta para irse, pero se detuvo. Se dio la vuelta y abrazó a su madre. Un abrazo fuerte. Ximena se sorprendió por un momento, pero luego le devolvió el abrazo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Mateo. Mateo salió. Ximena fue al balcón y lo vio alejarse. Su espalda se veía firme y segura. Ya no parecía pequeño. Cuídate, hijo, susurró Ximena. Afuera, el atardecer teñía el cielo de colores cálidos. Ximena respiró hondo. Su pecho se sentía cálido. Durante 30 años, había vivido como la dama de hierro. Una mujer fría, dura e inflexible. Pero hoy, Ximena había aprendido que incluso el acero puede derretirse. Ante el calor del amor. Volvió a la cocina. Los platos vacíos estaban limpios y ordenados. Los acarició. En el próximo permiso, volvería a preparar esta comida.